La administración pública constituye uno de los pilares fundamentales para el adecuado funcionamiento del Estado, ya que a través de ella se ejecutan las políticas públicas como la administración de los recursos estatales y así poder garantizar lo que es los servicios para las necesidades colectivas de la población. Dentro de un sistema democrático y constitucional, la administración pública no se limita únicamente a cumplir funciones administrativas, sino que también cumple un papel esencial en la materialización de los derechos de las personas. Es así que a través de la acción de las instituciones públicas que el Estado logra implementar programas, por ejemplo, de educación, de salud, de seguridad, infraestructura y bienestar social, garantizando así condiciones dignas para la población. Los funcionarios públicos no solamente actúan representando como representantes del Estado, sino que también como garantes de que se pueda cumplir la ley de las principales funciones públicas que se deben realizar. Por esta razón, el ejercicio de la función pública implica una gran responsabilidad tanto ética como jurídica y social. Los servidores públicos tienen el deber de actuar con integridad, honestidad y transparencia, ya que sus decisiones pueden afectar o beneficiar directa o indirectamente la vida de miles o incluso de millones de ciudadanos. Cuando los funcionarios cumplen correctamente con sus obligaciones, contribuyen al fortalecimiento de las instituciones y el desarrollo del país. Sin embargo, cuando se parten de los principios legales y éticos, se pueden generar graves daños. El principio de legalidad, por ejemplo, establece que toda actuación de la administración pública debe realizarse conforme a lo dispuesto por la ley. ¿Qué es lo que significa? Que los funcionarios públicos no pueden actuar de manera arbitraria, ni tomar decisiones basadas en sus intereses personales o particulares, sino que deben sujetarse estrictamente a las normas jurídicas vigentes. De igual manera, el principio de transparencia pues exige que las actuaciones de la administración pública sean claras, sean accesibles y se puedan verificar por parte de la ciudadanía. La transparencia permite que los ciudadanos conozcan cómo se toman las decisiones públicas, cómo se administran los recursos del Estado. Y otro principio fundamental pues también es la rendición de cuentas, en donde se implica que los servidores públicos deben responder por sus actos y decisiones ante la sociedad y ante los órganos de control. El marco normativo que regula estos principios en el Ecuador se encuentran principalmente en la Constitución de la República, la cual establece que las instituciones del Estado y los servidores públicos deben actuar conforme a la ley, garantizando así el cumplimiento de los derechos de las personas y promoviendo el bienestar colectivo. La Constitución ecuatoriana reconoce que la administración pública no es un privilegio de quienes ejercen el poder, sino un servicio destinado a satisfacer las necesidades de la sociedad. En consecuencia, el ejercicio de la función pública debe orientarse hacia la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. En este sentido, el artículo 227 de la Constitución de la República establece de manera expresa que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia y calidad. Jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Este artículo refleja claramente la concepción moderna de la administración pública como un sistema orientado al servicio de la sociedad y al cumplimiento de los objetivos del Estado. Sin embargo, a pesar de la existencia de normas jurídicas que regulan el ejercicio de la función pública, establecen principios claros en donde la práctica pueden presentarse conductas ilícitas que afectarían al correcto funcionamiento de las instituciones estatales. Estas conductas ilícitas lo que genera es que fenómenos de corrupción, abuso de poder representan una de las principales amenazas para la estabilidad institucional y el desarrollo democrático de los países. Esto es lo que representaría esto de aquí.
Los delitos contra la administración pública abarcan diversas conductas tales como el peculado, el cohecho, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito y la concusión. Todas estas figuras delictivas tienen en común el abuso de poder por parte de lo que serían funcionarios públicos para así obtener ventajas indebidas o causar perjuicios al Estado. Uno de estos delitos es precisamente la concusión, una conducta ilícita mediante la cual un funcionario público abusa de su autoridad, de su poder o de la posición en la que se encuentre para así exigir e imponer a un ciudadano la entrega de dinero, de bienes o cualquier otro beneficio indebido. Este delito se caracteriza por la utilización de la función pública como un medio para poder llegar hasta eso, la coerción sobre los particulares, aprovechando así la posición en la que se encuentra. En otras palabras, el servidor público utiliza su cargo para obligar o inducir a una persona a entregar un beneficio que no corresponde legalmente. La concusión constituye una forma grave de corrupción, ya que implica la explotación del poder público para obtener beneficios personales. Este tipo de conducta no solo afecta a la víctima directa del acto ilícito, sino que también genera consecuencias negativas para toda la sociedad, ya que lo que hace es debilitar el sistema porque los ciudadanos ya no tendrían la misma confianza con las instituciones públicas. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, este delito se encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, dentro del grupo de delitos con la eficiencia de la administración pública. La tipificación de esta conducta busca sancionar a estos funcionarios para que se aprovechan de su cargo y de su poder. Buenas, hoy voy a hablarles acerca del concepto en conjunción, sus características principales y los elementos jurídicos que permiten identificar este delito dentro del sistema penal. Además, también voy a hablar sobre la importancia de prevenir este tipo de conductas dentro de instituciones del Estado. Tenemos que entender que la concusión forma parte de los denominados delitos contra la administración pública. ¿Qué nos quiere decir esto? Es decir, que debilitan la confianza que tienen los ciudadanos en el Estado y ponen en riesgo instituciones fundamentales que deben rendir el ejercicio del poder público. La administración pública, en un Estado democrático, debe actuar siempre en beneficio de la sociedad. Es decir, que los servidores públicos, como su mismo nombre lo indica, tienen el derecho y la capacidad de hacer en su mayoría lo máximo posible para ayudar al ciudadano sin salir perjudicados todos por algún tipo de infracción por estar favoreciendo de más a alguien, sino de manera equitativa e igualitaria. La administración pública debe actuar con beneficio a la sociedad, como ya mencioné, y los funcionarios públicos tienen que tener una función honesta, transparente y tienen que tener respeto a la ley. Estos principios están establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, la cual señala que la administración pública constituye un servicio a la colectividad y debe regirse por principios como la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad. Esto significa que los servidores públicos no deben utilizar su cargo para obtener beneficios personales, sino que deben actuar siempre en función del interés general de bienestar público. Es decir, que si yo tengo algún tipo de cargo importante administrativo, yo no puedo usarlo para sacar beneficios o ganancias que al fin y al cabo me estén favoreciendo únicamente y exclusivamente a mí, ya que eso es algo totalmente malo, ya que desfavorece la credibilidad del pueblo hacia los funcionarios públicos. Y es algo que estamos viendo en el Ecuador actualmente, ya que la gente no confía en la actualidad en el Estado por las malas administraciones que ha tenido en el pasado, y eso se ve reflejado en la actitud que tiene el pueblo ahora, ya que un ejemplo que podemos ver de que no hay confianza total en el Estado es cuando hubo la votación del sí y el no. Esto fue bastante importante, ya que pudimos ver que aunque hubieron propuestas que en verdad beneficiaban al pueblo, el pueblo simplemente no creyó relevante o no quiso favorecer al Estado como una muestra de protesta para que se tuviera en general su malestar de cómo estamos actualmente,
ya que actualmente tenemos no solo en funciones públicas, bueno, en funciones públicas más que nada, porque el Estado no hace nada para solucionar la delincuencia y las otras manos negras como se dice coloquialmente, que pueden estar dentro del poder de un Estado. Tenemos también que tener en cuenta que un funcionario utiliza su cargo cuando un funcionario utiliza su cargo para exigir dinero a los ciudadanos, se produce una evasión de poder público, ya que únicamente esto como anteriormente mencioné, es una conducta que constituye una forma de corrupción administrativa y afecta directamente la legitimidad de las instituciones del Estado. En este contexto surge el delito de concusión, que es cuando prácticamente un funcionario público utiliza su poder para tener más beneficios económicos o sociales, ya que también le puede beneficiar de ver que a alguien le da un favor y así también beneficiarse de ello. Desde el punto de vista jurídico, la concusión puede definirse como la conducta mediante la cual un servidor público, abusando de su cargo, de las funciones que desempeña dentro de la administración pública, exige o hace pagar a una persona un beneficio indebido como dinero, bienes o cualquier otra ventaja económica. No solo económica algunas veces, sino también lo que podría ser un beneficio que pueda llegar a tener él. Esta norma busca en el Ecuador. Este delito se encuentra tipificado en el artículo 281 dentro del COIP, o el Código Orgánico Integral Penal, el cual establece que el servidor público que, abusando de su cargo o funciones, exija o haga pagar contribuciones de derechos, dádivas o beneficios indebidos será sancionado con una pena preventiva de su libertad. Esta norma busca proteger la integridad de la administración pública y evitar que los funcionarios utilicen el poder que les otorga el Estado para obtener beneficios personales. Además, esta disposición legal tiene como finalidad garantizar que los servicios públicos de los ciudadanos se presten de manera justa y equitativa, sin que los ciudadanos tengan que pagar beneficios indebidos para acceder a derechos o servicios que les corresponden por ley, ya que todos sabemos que todo el mundo tiene derechos y todo el mundo puede ser juzgado y tiene el derecho a le corresponde tener derechos, ¿no? Para comprender de manera más clara el delito de concusión es necesario analizar sus elementos constitutivos, es decir, los elementos que deben estar presentes para que una conducta pueda ser considerada un delito. El primer elemento es el sujeto activo, que en este caso es el servidor público. Esto significa que la concusión es un delito especial, ya que solo puede ser cometida por una persona que ejerza sus funciones dentro de la administración pública. El concepto de servidor público se encuentra definido en el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual establece que se considera a todas las personas que trabajan o ejercen funciones dentro del sector público, ya sean instituciones del Estado o entidades autónomas o empresas públicas. Esto influye a funcionarios administrativos, autoridades públicas, empleados estatales y cualquier persona que desempeñe funciones dentro de una institución pública. Por ejemplo, un ejemplo de institución pública podría ser el IES, el Ministerio de Trabajo, y todas esas instituciones públicas que pueden haber por ahí, ¿no? El segundo elemento del delito del abuso es el abuso de autoridad. Este elemento es fundamental porque la concusión se produce precisamente cuando el funcionario aprovecha el poder que se le otorga para exigir un beneficio indebido. El abuso de autoridad implica que el servidor público utilizó su posición jerárquica o capacidad de decisión para presionar o influir a los ciudadanos que necesitan realizar algún servicio o trámite para acceder a un servicio público. En este tipo de situaciones el ciudadano suele encontrarse en desventaja, obviamente, ya que está en una posición en la cual no podría exigir nada ya que depende de la decisión del funcionario para obtener un documento, una autorización o una aprobación de un trámite. El tercer elemento es la exigencia de un beneficio indebido. Este beneficio puede adoptar diversas formas, entre las cuales se encuentran el dinero, los bienes materiales, los favores personales o cualquier tipo de ventaja económica. Lo importante es que dicho beneficio no esté autorizado por la ley ni por las normas administrativas. Es decir, si se trata de un pago o ventaja que el funcionario exige de manera ilegal, este aspecto
Es fundamental porque, a diferencia de la concusión de otros tipos de pagos legítimos que pueden estar dentro de la administración pública, como tasas o contribuciones establecidas por la ley, el cuarto elemento es la afectación al interés público. Cuando se produce la concusión, no solo se perjudica al ciudadano, sino también a la administración del momento, la pública, y la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado. La concusión genera desigualdad entre los ciudadanos, ya que ellos no pueden o no quieren pagar el beneficio indebido y pueden verse perjudicados en el acceso a determinados trámites. Además de que estos elementos jurídicos, la concusión presenta diversas características que permiten identificar identificar este delito dentro del sistema penal. Una de las características más importantes es el abuso del poder público. El funcionario tiene una relación, un poder en el cual el otro individuo no puede hacer nada más que obedecer. Asimismo, la concusión produce una afectación a la confianza en la ciudadanía del Estado cuando los beneficiarios utilizan su cargo para obtener beneficios individuos. Cuando comienzan a percibir que los ciudadanos comienzan a percibir instituciones públicas como corruptas o ineficientes. Un ejemplo frecuente de cuando ocurre un funcionario exige dinero a un ciudadano para agilizar. Un ejemplo fácil de reconocer es cuando un funcionario exige a un ciudadano dinero para agilizar un proceso, ya que una persona si necesita un permiso o autorización, el funcionario encargado le solicita un pago adicional, la cual no está establecido dentro de la normativa legal. Otro ejemplo podría ser el caso de un funcionario que considera que la entrega de un documento oficial al pago de una cantidad de dinero a la entrega de un beneficio público. Esto también es un ejemplo claro. En todos los casos se configura el delito de concusión, ya que el beneficiario utiliza su cargo para exigir beneficios individuales a los ciudadanos. En conclusión, la concusión es un delito que se produce cuando el servidor público abusa de los beneficios que tiene hacia los ciudadanos. Este delito se caracteriza por el abuso de poder y la obtención de beneficios ilegales y la afectación al interés general. Diferencia entre concusión y otros delitos. En esta parte del seminario es muy importante analizar la diferencia entre el delito de una concusión y otros delitos que también afectan a la administración pública. Esto es fundamental porque, aunque todos los delitos estén relacionados con la corrupción o el abuso de poder, cada uno tiene las características jurídicas específicas que los distinguen. La concusión es un delito cometido por un servidor público que abusando de su cargo o autoridad exige a otra persona hacer un pago indebido por beneficios indebidos como dinero, bienes o cualquier otra ventaja. En Ecuador, este delito se encuentra tipificado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal, el cual establece que el servicio público que exija o haga pagar las contribuciones o beneficios indebidos será sancionado por una pena privativa de libertad. Sin embargo, la concusión suele confundirse con otro delito como la administración pública, como el cohecho, como el precariato y la malversación de fondos o peculado. Por ello, es importante analizar sus diferencias. En primer lugar, encontramos el delito del cohecho. Este delito se produce cuando un funcionario público recibe, acepta o solicita beneficios indebidos a cambio de realizar u omitir un acto relacionado con sus funciones. El cohecho se encuentra tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal. La diferencia principal entre concusión y cohecho radica de la forma que se obtiene el beneficio indebido. En la concusión, el funcionario exige o impone el pago
el pago aprovechándose de su autoridad. En cambio, el cohecho exige generalmente que un funcionario a un acuerdo particular, es decir, que ambas partes participan voluntariamente. En el segundo lugar, podemos mencionar el delito del precariato. Este delito ocurre cuando una autoridad pública, como un juez o un funcionario administrativo, dicta una resolución o decisión que es claramente contraria a la ley. Y el precariato también se encuentra regulado dentro del delito como administración pública en el Código Integral Penal. En tercer lugar, encontramos el delito del peculado, también conocido comúnmente como la malversación de fondos públicos. Este delito se produce cuando un servidor público apropia o utiliza o desvía recursos del Estado para fines personales o distintivos de aquellos que para lo que estaban destinados. Este delito está tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal. A diferencia de la concusión, el peculado no se exige dinero a los ciudadanos. En este caso, el funcionario utiliza indebidamente los recursos pertenecientes al Estado. Y tenemos como en resumen que aunque todos los delitos afectan a la administración pública, cada uno presenta diferencias importantes en su relación con el funcionario que exige beneficios indebidos aprovechando su autoridad. El cohecho existe un acuerdo entre el funcionario y el particular para obtener beneficios ilegales. En el precariato, la conducta ilícita consiste en dictar una resolución contraria a la ley. Y en el peculado, el delito configura cuando un funcionario se apropia o utiliza los recursos públicos de manera indebida. Y para comprender esta diferencia es fundamental aplicar correctamente el derecho penal y garantizar que una conducta sea ilícita y sea sancionada de acuerdo a su naturaleza y gravedad. Circunstancias que pueden llevar al incumplimiento de decisiones legítimas. En esta sección del seminario analizaremos algunas de las circunstancias que pueden llevar a un funcionario público a incurrir decisiones legítimas o a cometer actos ilícitos como lo es la concusión. Para comenzar, es importante recordar que los servidores públicos tienen la responsabilidad de actuar conforme a la ley y de tomar decisiones que beneficien al interés general. Este principio se encuentra establecido en la Constitución de la República del Ecuador, la cual dispone que la administración pública debe regirse por valores como la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Sin embargo, en la práctica existen diversos factores que pueden influir en el comportamiento de los funcionarios públicos y que, en ciertos casos, pueden llevarlos a cometer actos contrarios a lo que es la ley. Una de las principales circunstancias de la existencia de presiones políticas o institucionales. En algunos casos, los funcionarios que pueden recibir presiones por parte de superiores jerárquicos, actores políticos o grupos de poder que buscan obtener beneficios indebidos o influir en determinadas decisiones administrativas. Estas presiones pueden generar conflictos entre el cumplimiento de la ley y las expectativas o intereses
de quienes ejercen influencia dentro de la institución. ¿Qué factor importante es la debilidad de los mecanismos de control institucional? Cuando las instituciones públicas no cuentan con sistemas eficaces de supervisión, auditoría o control interno, se incrementa el riesgo de que los funcionarios abusen de su autoridad o realicen prácticas corruptas sin temor a ser sancionados. Asimismo, la falta de formación ética en la función pública puede contribuir al incumplimiento de decisiones legítimas. Si los servidores públicos no reciben una adecuada formación en valores como la honestidad, la integridad y la responsabilidad, es más probable que adopten conductas indebidas en el ejercicio de sus funciones. Otro elemento relevante en la perspectiva de impunidad es cuando las personas consideran que las conductas corruptas no serán investigadas o castigadas adecuadamente. Aumenta la probabilidad de que se cometan delitos contra la administración pública. También pueden influir factores personales, como lo es la ambición económica, el abuso de poder o la falta de compromiso con el servicio público. En algunos casos, los funcionarios pueden priorizar intereses personales por encima del bienestar colectivo. Frente a estas circunstancias, resulta fundamental fortalecer la ética pública y la integridad en la administración del Estado. La ética pública implica que los servidores públicos actúen con honestidad, transparencia y responsabilidad, garantizando de que sus decisiones se orienten siempre al interés general. Además, la promoción de valores éticos dentro de las instituciones públicas contribuye a prevenir actos de corrupción y a fortalecer la confianza de los ciudadanos en el Estado. Por esta razón, es necesario implementar políticas de transparencia, programas de formación ética y mecanismos eficaces de control institucional. Estas medidas permiten garantizar que las decisiones adoptadas por el funcionario público se ajusten al marco legal y respondan verdaderamente al interés de la sociedad. En conclusión, cuando existen diversas circunstancias que pueden influir en el incumplimiento de decisiones legítimas dentro de la administración pública, el fortalecimiento de la ética, la integridad y los sistemas de control institucional constituye una herramienta fundamental para prevenir delitos como la concusión y promover una gestión pública, transparente y responsable. Para concluir este seminario, entonces podemos recalcar que es importante retomar las ideas principales que se han analizado a lo largo de esta exposición sobre el delito de concusión y su impacto en la administración pública. Podemos deducir que en primer lugar se explicó que la concusión constituye un delito grave dentro del ámbito del derecho penal, ya que implica el abuso de poder por parte de un servidor público que, aprovechándose de su cargo o autoridad competente, exige o impone a un ciudadano la entrega de dinero, bienes o cualquier beneficio indebido. Este delito se encuentra tipificado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal y forma parte de los delitos contra la eficiencia de la administración pública. Este tipo de conducta resulta especialmente grave porque vulnera principios fundamentales que deben regir la actuación de los funcionarios públicos, como la legitimidad,
la transparencia y el servicio al interés general. Además, la concusión no solo afecta directamente a la persona que es obligada a entregar el beneficio indebido, sino que también debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado. A lo largo de este seminario también se analizó la diferencia entre concusión y otros delitos contra la administración pública, como el cohecho, el prevaricato y el peculado. Aunque todos estos delitos están relacionados con actos de corrupción o abuso de poder público, cada uno posee características propias, como por ejemplo, en el delito de cohecho existe generalmente un acuerdo entre el funcionario y el particular para obtener beneficio indebido, mientras que en la concusión el funcionario exige el pago aprovechándose de su autoridad. En el prevaricato, en cambio, el problema consiste en la emisión de una resolución contraria a la ley, mientras que el peculado se relaciona con contra la utilización indebida de recursos públicos por parte de su servidor en el Estado. Esto no comprende estas diferencias, que es fundamental para la correcta aplicación del derecho penal, y garantiza que cada conducta ilícita sea sancionada de acuerdo con su naturaleza y gravedad. Vale recalcar que asimismo se van a abordar las distintas circunstancias que puede llevar a los funcionarios públicos a incumplir decisiones legítimas o a cometer actos de corrupción. Entre otros factores se encuentran las presiones políticas o institucionales, la falta de controles, los efectivos dentro de las instituciones públicas, la debilidad de la formación ética de la función pública y la percepción de impunidad frente a ciertas conductas ilícitas. Esto nos demuestra muchos factores que la corrupción no es única en un problema jurídico, sino también institucional y ético. Por esta razón, se lucha contra los delitos como la concusión. Requiere no solo existencia de normas penales adecuadas, sino también en el fortalecimiento de la ética pública, la transparencia institucional y los mecanismos de control dentro de la administración del Estado. En este sentido, de la Constitución de la República del Ecuador se establece que la administración pública debe actuar como un servicio de la colectividad, guiado por principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad. Por lo tanto, el fortalecimiento de los principios resulta esencial para garantizar que los servidores públicos ejerzan sus funciones con integridad, compromiso, como el bienestar social. En conclusión de todo lo que se ha dicho y se ha analizado, la prevención y sanción de delitos como la concusión constituyen un elemento clave para proteger la integridad de las instituciones del Estado, promover una cultura de legalidad, transparencia y responsabilidad, como en la sociedad en general. Solo mediante el respeto a la ley, fortalecimiento de los valores éticos y a la implementación de mecanismos eficaces de control institucional será posible construir una administración pública más justa, eficiente y orientada verdaderamente al servicio de la ciudadanía.